Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la tercera conferencia, lectura sobre el origen de las especies por medio del marco bíblico y interpretando el marco bíblico por medio de la cultura no occidental, hebrea. Entrando al marco bíblico, vamos a seguir el origen de las especies, pero ahora estamos enfocando más en el hombre y cómo el hombre, según el marco bíblico, es y fue creado separado, diferente, distinto, de una manera en el pensamiento hebreo como de bloque, como aquí fue creado los animales domésticos, bloque 1, bloque 2, los animales salvajes y luego otro bloque, el ser humano. Y entonces, ¿cuál es la creación del ser humano? ¿Cómo fue? Y ¿cómo es la diferencia entre el ser humano y los otros bloques que fueron creados, otros bloques de especies, de otros animales? Eclesiastés, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos dice: pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba, para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de los ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Según el autor de Eclesiastés, en capítulo 3, no hay diferencia. Tenemos nosotros el mismo hálito, tenemos nosotros el mismo cuerpo. Cuando morimos nosotros, igual los dos van y vuelven a la tierra, al polvo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia acá en este contexto no está notado. Él está preguntando, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Parece absurdo, parece que todos vuelven y todo termina en la muerte. Pero el hombre fue creado diferente, distinto. El hombre tiene el hálito de Dios. El hombre recibió el soplo de Dios en lo que los otros animales no. Entonces, ¿qué significa de ser hecho en la imagen y semejanza de Dios con el soplo, con el hálito de Dios? Salmo 49, versículo 20 nos dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que parecen. Esa es de la Reina Valera 1960. Lo que es que el hombre recibió el hálito, el soplo de Dios. El soplo, de alguna manera, le hace entender algo. Entonces el hombre tiene capacidad de entender algo por medio del soplo que le hace entender. Por eso, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que parecen. Entonces este autor de Salmo dice, el autor de Eclesiastés tiene razón. No hay mucha diferencia entre el hombre y la bestia, porque todos parecen. Pero el hombre que está en honra y no entiende, semejante es. Entonces hay una diferencia entre el hombre y bestia. Pero de alguna manera el hombre que está en honra y que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia. Entonces el hombre puede ser semejante a la bestia por no entender. Hay algo en lo que deberíamos entender. Entonces, ¿cuál es la diferencia bíblica entre el hombre y la bestia? Isaías capítulo 31, versículo 3 nos dice: los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses.
Ok. Los egipcios son hombres, no son dioses. Ya, estamos claros. Y sus caballos son carne y no espíritu. La palabra hebrea para espíritu, hálito y viento es lo mismo. Ruach, lo que es un movimiento, es el poder, es la vida, es algo lo que tiene potencia. Entonces, lo que este significa el versículo, los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Ok, estoy de acuerdo. Son hombres los egipcios, pero sus caballos son carne y no espíritu. Tienen hálito, los caballos, tienen vida, pero de alguna manera no tiene el hálito de Dios, lo que le hace entender. El caballo no entiende como el hombre entiende o puede entender. Pero el hombre, por no entender, semejante es a la bestia, al caballo. Entonces, hay algo lo que está pasando acá en lo que los hebreos entienden. Cuando el Señor extienda en su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Entonces los que dependen de la fuerza humana o la fuerza de los caballos van a caer, van a tropezar, van a fracasar. Salmo 32, versículos 8 al 9, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces el Señor está diciendo, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino y que debes seguir. Yo te daré consejos. Pero luego el Señor sigue, no seáis como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. No seáis como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, no entienden, no tienen discernimiento, no piensan. No pueden entonces elegir, no pueden entender lo que el hombre puede entender. No seáis, lo que quiere decir, podamos ser. Entonces la primera parte del versículo es buscar el consejo de Dios. Que el Señor está dispuesto a guiarnos. El Señor está dispuesto a velar para nosotros. No seáis como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y no tienen espíritu, no tienen el espíritu de Dios. Entonces el caballo y mulo no tiene algo, no tiene desde su creación, no tiene la capacidad, pero el hombre tiene la capacidad, pero parece que podemos perder aquella capacidad y que podamos ser como el mulo o el caballo. No seáis como el sin discernimiento, que tiene que ser guiado por el freno. Entonces no seáis. Él quiere guiarnos, pero que no seamos como un animal silvestre o de doméstico, lo que salvaje, lo que no va a seguir el camino sin freno. No, que no seamos como aquellos animales o bestias. Job 32, versículos 7, 8. Y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría.
Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito del Todopoderoso. Ese testigo en el libro de Job estaba esperando que la experiencia hable, que los ancianos hablen, porque con los ancianos, con tiempo, con experiencia, ya van a tener sabiduría, ya van a tener entonces lo que es verdad. Pero él dice, y me dije, que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero lo que da entendimiento al hombre no es la edad, no son los años, no es la experiencia. ¿Qué es lo que da al hombre entendimiento? Es el espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. Entonces, la sabiduría no está en el hombre, está en el Espíritu de Dios. Si queremos ser sabios, sería buscar entonces Dios y su hálito, su espíritu, para guiarnos. Que no seamos como mulos, que no seamos como caballos, que tienen que ser guiados por freno, pero que buscamos el camino del Señor para acompañarlo, para caminar por medio de sus principios y su sabiduría. Salmo 73, versículos 21 al 22, nos dice, si me afligía el corazón, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. ¿Cómo podemos comportar como una bestia? Dice el salmista, por el corazón amargaba. Entonces, por un corazón amargo, el ánimo, por mi necedad e ignorancia. Entonces, podemos ser ignorantes y podemos tener un corazón amargo y podemos entonces portar como una bestia. Podemos entonces. El marco bíblico entonces nos muestra de el hombre fue creado en un bloque así, con el espíritu hálito de Dios que le hace entender. Pero el hombre puede entonces dejar de seguir el camino del Señor y no entender. Y por su ignorancia y no entender, puede volver, degenerar de ser como bestia. Entonces no es una evolución desde la bestia hacia el hombre, pero es desde el hombre hacia la bestia. Ese es el marco bíblico y cómo el hombre es separado y distinto y diferente de las bestias, de las especies, pero puede volver y parecer como uno. Segundo Pedro 2, versículo 12, nos dice, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Entonces tiene que ver con entendimiento y es el Espíritu de Dios que nos hace entender, que no entienden, como animales irracionales. Los animales bestias no tienen el hálito del Espíritu de Dios y no entienden. Entonces cuando el hombre no entiende es como un animal irracional, que no, como animales irracionales que se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Bíblicamente, Marco dice, cuando el hombre deja de entender, cuando el hombre deja de seguir el camino del Señor, cuando el hombre deja, entonces vuelve a ser como gobernado por su instinto, como animales salvajes. Hebreos 11, 1 a 3. La pregunta sería antes de leer, es como, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si dejamos entender y volveremos como bestia,
sería importante de qué es lo que tenemos que entender, qué es lo que deberíamos entender bíblicamente por marco bíblico para no volver, de no degenerarnos, de ser como bestia. Aquí está la respuesta en Hebreos, capítulo 11, versículos 1 a 3. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos. Ok, y ahora, por la fe entendemos. Pero puede decir usted, no quiero fe, quiero basarme en la razón humana, en la lógica. Pero ella también está basada en la fe, en una fe del sistema cerrado, una fe en lo que no hay revelación, una fe en que Dios no existe, una fe. Entonces, los dos andamos por fe. La fe mía es que Dios existe. La fe de otros es que puede ser que Dios no existe, pero ambos tenemos fe. Fe en algo en lo que tenemos que empezar por fe. Tenemos que tomar un paso por fe. Tenemos que presuposiciones, lo que asumimos es por fe. Este dice, por la fe entendemos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esa es la base de la fe. Por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y ahora otros tienen otra fe y no entienden y no creen que el universo originó o llegó de estar por la palabra de Dios. Todas las especies, ¿cómo fueron creados? Por la palabra de Dios. Pero hay los que dicen no fue por Dios. Entonces, para no entender qué es por medio del marco bíblico, qué es lo que tenemos que entender, es por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tenemos una fe, cada uno. La fe en lo que Dios existe o la fe que Dios no existe. Entonces, lo que agrada a Dios es a tener fe que Él existe y que lo buscamos. Ese es lo que dice. Él que recompensa a quienes lo buscan. Esa es la fe. Entonces, el hombre fue creado por el hálito de Dios. Este hálito le hace entender. ¿Qué es lo que entiende? Debería entender que Dios es el creador y que Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, y merece de ser dueño y es dueño sobre todo. Y nosotros estamos creados para respetar y reconocer que no somos dioses. Como los egipcios no eran dioses y sus caballos ni eran espíritu. Y nosotros igual tenemos que reconocer que no somos dioses y no hemos creado Dios. Eso es lo que algunos dicen hoy en día, que el hombre ha creado Dios. Es como, no, es al revés, es que Dios creó al hombre y el hombre ya tiene el Espíritu de Dios para discernir, para entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Por medio del marco bíblico, entender que todo fue creado por Dios. Ese es terminando la lectura de conferencia número 3. Ese es para entender quién es el hombre y cuál es la diferencia del hombre y la bestia. Y parece que
El hombre fue creado, según el marco bíblico, en un bloque completamente separado de las bestias, de los animales. Pero el hombre fue creado con el soplo del Omnipotente. El soplo le hace entender. Pero si el hombre no quiere entender, o si el hombre no entiende, vuelve el hombre de ser como una bestia, que vive nomás por instinto, y luego muere, y vuelve al polvo, y termina todo. Para las bestias sí termina, pero para el hombre no, porque el hombre tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu vuelve a lo que le daba. Ese sería de Dios. Somos Tim y Holly. Nikki, si quiere comunicar con nosotros, se puede por el correo electrónico, lo que está ahí en la pantalla, que está thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarnos y espero verlos en el próximo. Y tenemos número 4 y número 5 más para terminar el origen de las especies según el marco bíblico de perspectiva de una cultura no occidental. De nuevo, gracias y espero verlos de nuevo en el próximo y hasta luego.